Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la fase 4 en formato cápsula. Vamos a hacer esta primera clase con una capsulita bastante cortita para comenzar a introducir lo que va a ser nuestra fase 4 de electivo de historia en cuarto medio. Debo pedirle disculpas por la clase de ayer, pero no se preocupen porque todo tiene solución. Vamos a ver el contenido en esta pequeño videíto que estoy haciendo para ustedes y que espero que revisen para que ya la próxima clase, el próximo miércoles 26, podamos partir ya con este contenido aprendido y podamos ya continuar la línea que corresponde. ¿Qué les puedo contar respecto a esta fase 4? Al igual que en la fase anterior, la fase 3, vamos a tomar algunos contenidos que van a entrar o están dentro del temario del DEMRE para la TTU. En esta ocasión no vamos a seguir continuando con economía, pero sí vamos a tomar algunos contenidos de historia y por lo mismo es que esta unidad le llamamos de la industrialización al cambio de siglo. ¿Qué fin tiene esto? En cada una de las 4 clases que vamos a tener en esta fase, vamos a revisar contenidos diferentes de historia que sean un poco complicados quizás, que tengan varias preguntas o que hayan varias preguntas dentro de la prueba y que sean contenidos que quizás no estén tan fresquitos porque suelen ser vistos, revisados en primero medio. Así que pensemos que ya han pasado 3 años de por medio y probablemente hay algunas cosas que se han olvidado, así que vamos a repasar. Esta nuevamente es una unidad de repaso. Y por lo tanto, el tema con el que vamos a partir en esta capsulita es el progreso indefinido, cuyo objetivo es caracterizar el ideario del progreso indefinido. ¿Qué es el progreso indefinido y qué ideas son las más importantes a aprender en esta clase y de aquí a lo que sigue la fase? Ya me conocen, mi nombre es Fernanda Ávila, su profesora, y esto está hecho para el electivo de cuarto medio A, humanista. Entonces, pongo esta imagen acá, blanco y negro, ¿cierto? Quizá un poquito pixelada, pero pensando en cómo podríamos relacionar esta imagen que está en el fondo con esta palabrita que es el progreso indefinido. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de progreso indefinido? ¿A qué se referirá progreso o qué entendemos por progreso y qué entendemos por lo indefinido? Les voy a tirar algunas pistas a ver si vayan pudiendo hacer su propio concepto, que es lo que me interesa. Primero, importante que esta idea del progreso indefinido empezó a tomar mucha fuerza a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, o sea, durante la época de 1800-1899, fue un ideario muy potente que va a transformar la mentalidad de las personas y de la sociedad en general. No solo en Europa, porque pensemos, ¿cierto?, que la mayoría de los fenómenos comienzan en Europa, sino que también va a llegar a Chile, a Latinoamérica, ¿cierto?, y va a generar una serie de cambios muy importantes que va a transformar un poco como el destino que teníamos previsto para la sociedad. ¿Y en qué se basa esta idea del progreso indefinido? Es que la sociedad iba a lograr tener un camino lineal y ascendente. O sea, íbamos a progresar eternamente, íbamos a estar siempre hacia arriba gracias a una serie de avances que vamos a ver. O sea, ese era el fin, llegar, ¿cierto?, estar siempre avanzando, ya no volver a retroceder, no volver a caer en errores del pasado, sino que de a poquito ir avanzando y progresando, porque aquí la palabra progreso es muy importante. Por eso me importa mucho que cada uno y cada una tenga una definición bien clara de lo que entiende por progreso, ¿ya? ¿Cómo vamos a lograr el progreso? Entonces, y esto es lo interesante, este progreso indefinido iba a ser alcanzado a través de la ciencia y de la razón. Por lo tanto, en este periodo, la ciencia natural y la ciencia social van a ser súper desarrolladas. Vamos a ver más adelante que se van a crear un método científico, ¿cierto? Porque aquí todo hay que hacerlo a través de la razón. ¿Qué implica eso? Que aquí esta visión teocéntrica, ¿cierto?, en donde Dios era el centro del universo y donde muchas cosas ocurrían por gracia divina, ya no es suficiente. Esa explicación cada vez va a quedar más anulada. Ahora, ¿quién está al centro? Es el ser humano, el hombre. No podríamos decir la mujer todavía, porque pensemos que es una sociedad bastante machista aún.
pero el humano estaba en el centro de investigación. Queríamos conocer cómo era el humano, cómo era el ambiente en donde vivía el humano, y para comprobarlo ya no bastaba simplemente que ocurriera un milagro o algo así, de esas cosas como medias divinas. Ahora todo podía ser comprobado a través de la ciencia. Y por eso la importancia de crear un método científico, que vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué logramos con la ciencia y con la razón? Finalmente, alcanzar el perfeccionamiento. Ese es el fin último del ideario del progreso indefinido y una de las características más importantes. Se supone que con todos los avances, con todas las misiones, con todas las exploraciones que se van a desarrollar durante este tiempo, el humano iba a lograr en algún determinado momento alcanzar a ser perfectos. Por lo mismo, si lo pensamos así, nosotros quizás como somos de otra generación decimos eso es imposible, qué les pasaba en la cabeza, qué estaba pasando, pero podemos ver que esa época, ¿cierto? Durante el siglo XVIII-XIX es una época súper optimista. Y ese optimismo lo provoca, ¿cierto?, el avance de la ciencia, esta idea de razonar más, de atreverse a explorar más, va a permitir, ¿cierto?, que sea una época, una sociedad muy optimista, muy esperanzada por los avances. Y también este optimismo está ligado a que de a poquito las personas van a poder tener más acceso a la acumulación. Y mientras más acumuláramos cosas, ¿cierto?, más cerca de esta idea de perfeccionamiento íbamos a estar. ¿Qué era importante acumular? Riqueza. Pensemos que aquí siempre es importante el tema del estatus, y de hecho va a ser durante este periodo, ya a finales del siglo XIX, en donde las clases sociales se van a conformar y vamos a tener una clase media, ¿cierto?, que ya no es simplemente esta idea de los ricos y los pobres, sino que un estatus medio gracias a esta acumulación. También va a ser muy importante la cultura. Vamos a darnos cuenta que la cultura y acumular cultura o poder acceder a la cultura también va a estar ligada a esta idea de que yo estoy más cerca del progreso. Y obviamente también, mientras más conocimiento yo tenga, más perfeccionada estoy. Por lo tanto, es un momento en donde de a poquito se va a ir flexibilizando y haciendo un poco más asequible el acceso, por ejemplo, a publicaciones científicas. Van a haber muchas más publicaciones científicas, mucha más experimentación. Va a haber un aumento de la prensa, por ejemplo, que va a tener acceso también a nuevas clases sociales o nuevos estatus sociales. Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta que el progreso indefinido va a permitir que durante todo el siglo XIX y también durante principios del siglo XX se vayan desarrollando una serie de hechos y procesos históricos muy relevantes. Si esto no hubiese existido, probablemente no se hubieran desarrollado de la misma manera. Así que es por eso que es importante estudiarlo todavía, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta el progreso indefinido? Yo ya les comentaba, la ciencia. Tenemos por un lado la ciencia natural, y esa imagen que está sobre la ciencia natural, ¿cierto?, ese monito humano que tenemos ahí no está al azar. ¿A qué lo asocian esa imagen ahí, esa ilustración? ¿A quién se acuerdan? ¿Se acuerdan de alguien? ¿Se acuerdan de algo? ¿Biología? ¿Isabel? ¿A qué lo recuerda? Bueno, cuando hablamos de esto, ¿cierto?, de esta idea del progreso indefinido y cómo se manifestó en la ciencia natural, tenemos que tener relación o pensar sobre todo en el avance de la biología en este tiempo. Fue una época brillante para la ciencia natural, porque se desarrollaron muchos avances científicos relacionados a la experimentación científica. Un ejemplo, Marie Curie, ¿cierto?, una científica que va a comenzar a experimentar con la radioactividad. O también tenemos ahí al final en color azul Darwin, ¿cierto?, que fue este científico que a través de la experimentación de un método, ¿cierto?, va a lograr comprobar una serie de teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución de las especies. ¿Cómo logró Darwin eso? Investigando, lógicamente, explorando, haciendo misiones científicas, recorriendo el mundo y mucho territorio inexplorado, como por ejemplo, en ese tiempo Darwin viene a la zona del territorio chileno, a lo que hoy es Chiloé, por ejemplo, y se da cuenta de que hay una serie de animales que él le parecía haber visto ya en territorio de Centroamérica.
Entonces él dice como, oye, por ejemplo, este pajarito se parece mucho al otro, pero tiene rasgos diferentes. ¿Qué será? ¿Qué pasa ahí con el tema de la adaptabilidad? Sí. Crea su teoría, ¿cierto? La investiga, la comprueba y finalmente se aprueba. Todo eso es por la ciencia. Aquí Darwin jamás dijo, ay Dios, qué bueno que es, sino yo, no, eso ya no era suficiente. Y esta, ya precisamente como de investigar, de viajar, de explorar, es porque hay un optimismo de por medio que está relacionado al progreso indefinido, que eso no lo podemos olvidar. Y todo esto también, todo este avance científico, se hace con el fin de lograr mejorar la forma de vivir. Aquí no es simplemente investigar por investigar, sino que porque queremos tener mejores formas de vida. Por ahí va el tema, ya no es como al azar. Y ahora, ¿cómo se manifiesta esta idea de progreso indefinido? Ya en las ciencias sociales, quizás alguno ahí me reconozca ese personaje que pongo arriba, que es un personaje muy famoso hasta hoy, cuyo nombre es Karl Marx. Y de ahí viene, ¿cierto?, lo que se conoce como teoría marxista, de donde proviene luego el comunismo y el socialismo. Dos conceptos que probablemente hemos escuchado mucho, pero que no siempre sabemos de dónde provienen. Bueno, este es el origen. Esta idea del progreso indefinido inspira a Karl Marx y Engels a crear una teoría para entender cómo se ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y su propuesta es que finalmente la base de la historia es la economía. Y de ahí en adelante está la cultura, lo social, lo político y todo lo demás. Entonces, es una especie de Jenga. Si la economía cambia o se altera, ¿cierto? Todo lo demás hacia arriba va a repercutir y se va a modificar. Entonces, por ahí está el tema. Y él lo hace desde una perspectiva, ¿cierto?, muy crítica, en donde dice que finalmente la economía está hecha o pensada para que haya un trabajador, ¿cierto?, y un dueño. O sea, esta idea de que tiene que haber una clase social. Y por eso uno de los postulados más importantes del marxismo es la lucha de clases, que lo que busca finalmente es la igualdad de condiciones, ¿cierto?, en donde no tenga que haber uno más rico y uno más pobre, sino que finalmente logremos todos una igualdad. Marx también, para lograr esta teoría, ¿cierto?, tiene que seguir un método científico, una comprobación, y por eso esta teoría va a ser tan aclamada y tan importante hasta la actualidad, ¿cierto? Pensemos que la teoría de Marx fue muy relevante, por ejemplo, para la Revolución Cubana, para la Revolución Rusa, y así en adelante. O sea, hay varias cosas que inspira Marx. ¿Qué otra cosa es importante? El positivismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciencias sociales, si queremos hacer una buena investigación, tenemos que ser objetivos. No podemos meter de nuestra cosecha ni de nuestros juicios de por medio, porque si no estaríamos haciendo mala la investigación. No podemos intervenir, tenemos que contar los hechos tal y como fueron. Pero quiero dejar instalada la pregunta. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Se podrá hacer una investigación historiográfica o una investigación social o histórica sin mencionar o sin intervenir un poco de nuestros propios juicios? Por ejemplo, cuando nos pregunten años más tarde, ¿cierto?, probablemente el año 2030 o algo por ahí, nos pregunten cómo fue la experiencia de la vida cotidiana durante la pandemia del COVID-19. ¿Podremos ser objetivos y objetivas al momento de contarlo o se nos van a escapar ciertas cosas, ¿cierto?, como de nuestras experiencias personales que hemos vivido durante la pandemia? ¿Qué creen ustedes? Quiero dejar instalada la pregunta para que comencemos con sus respuestas en la próxima clase, ¿ya? Quiero que lo tengan en cuenta. Y por último, otra cosa muy relevante en relación a las ciencias sociales es que todo el avance y todas las investigaciones científicas, todas las investigaciones históricas que se estaban haciendo en este periodo eran para lograr el desarrollo de la sociedad. Pensemos que en este mismo tiempo los países en América Latina, por ejemplo, se están independizando y por lo mismo era súper importante tener una identidad nacional. ¿Cómo hacíamos sentir chilenos al Patagón, cierto, que estaba en la zona austral de Chile, y al ciudadano de Iquique, y le decíamos, no, todos somos chilenos, todos somos iguales? Era difícil, ¿cierto? Una forma de unificar y de hacer sentir esta idea de identidad fue empezar a investigar la historia.
esta idea de que había pueblos originarios, por ejemplo, que nos podían unificar o podían dar un sentido de unidad, de que teníamos una historia en común. Todo esto, ¿cierto?, para darle idea o importancia a la idea del desarrollo y el progreso. Porque lo que estamos buscando aquí, insisto en eso, es progresar y avanzar para lograr la perfección. No lo olviden. Y ahora, en último lugar, en cuanto ya a lo cultural y lo social, tenemos que tener claro que aquí todavía hay estatus sociales muy marcados. Todavía tenemos gente muy rica y gente muy pobre. Y probablemente las imágenes que aparecen acá, ¿cierto?, la gente bailando y pasándolo bien, sea de un estatus social más alto. Pero gracias a ese optimismo que mencionaba en un comienzo, es que este contexto cultural y social se le logró llamar la Belle Époque, es decir, la época bella o la bella época, ¿cierto? ¿Y por qué es la bella época? Porque la mayoría de las personas de un buen estatus comenzaron a tener una nueva forma de relacionarse con el medio. Aquí ya no simplemente era tener plata por tener plata y ser rico, sino que ahora uno disfrutaba y ostentaba su dinero. Por ejemplo, yendo a la ópera, comprando piezas de arte y poniéndolas en tu casa, asistiendo a este tipo de bailes, ¿cierto?, súper pomposos, donde tú podías lucir tu ropa, o cierto tipo, por ejemplo, de implementos que tú podías comprar. Esto ya como de estar a la moda también empieza a ser algo bien importante. Y esto obviamente ligado a la idea del optimismo por tener un logro. Acuérdense que era súper relevante dentro del progreso indefinido esta idea de acumular. O sea, mientras más cosas yo tuviese, mejor estatus y más poder tenía dentro de la sociedad. Entonces la Belle Époque se relaciona a eso. Estamos en un contexto donde hay mucho avance científico, donde estamos también teniendo una tasa de natalidad más alta, porque gracias a la ciencia logramos tener vacunas, por ejemplo, que permiten que las personas vivan más y mejor. Tenemos más acceso a la cultura, más acceso a las artes, y todo esto se manifiesta en una sociedad muy positiva, muy optimista, muy, ¿cómo podríamos decirlo?, como muy visualmente disfruta. Es una sociedad que ya no es simplemente como tan, ¿cómo podríamos llamarle? Como que ya no es simplemente como ostentar por ostentar, sino que por disfrutar la vida. O sea, ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué preguntas les quiero dejar instaladas? Primero, lo que hablábamos del positivismo. ¿Será posible investigar sin ser, o siendo objetivos completamente? ¿Se puede ser objetivo plenamente al momento de investigar un acontecimiento histórico? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo creen que habrá sido la sociedad o cómo habrá sido esta Belle Époque o este contexto cultural para quienes no eran de un estatus alto? Porque estudiamos la Belle Époque, ¿cierto?, pero considerando solamente a una parte de la sociedad. ¿Qué habrá pasado con la otra? ¿Qué imaginan ustedes cómo habrán vivido estas personas? ¿Habrá sido tan optimista para ellos quizás? Dejo ahí instalada la pregunta y partimos con sus respuestas en la clase siguiente. Pero antes de terminar, les quiero contar un poco, y ya para cerrar, cómo vamos a organizar esta fase 4. Nuevamente son 4 clases. Nuestra primera clase de progreso indefinido es esta capsulita, y las otras 3 clases las vamos a trabajar con distintos temas. Revolución industrial, configuración del territorio nacional y era del salitre en Chile. 4 temas muy importantes que entran en PSU sí o sí y que probablemente estén ahí un poquito añejitos en sus cabezas, así que vamos a repasarlos, no se asusten. ¿Y cuál va a ser la metodología de trabajo? En cada una de las clases, a excepción de estas, vamos a tener actividades dentro de las clases en formato de formulario. Van a ser 3 preguntas de selección única, una pregunta de desarrollo cortita que vamos a resolver en la clase, y por lo tanto es muy importante que asistan a las clases, porque luego ese puntaje que ustedes obtengan en las actividades va a ser transformado en décimas para su tarea final. Así que los invito y las invito a que por favor asistan a la clase, que revisen las clases una vez que si es que no pueden asistir, ¿cierto?, que las revisen los videos, pero no quiero que se queden como sin estos repasos que son relevantes, que no es como por llenar las horas de por sí. Creo que esto es importante para lo que nos viene ya en un tiempito más, que es la prueba.
Y la consigna final, ahí van a poder aprovechar las décimas de las tareas semanales y la vamos a liberar en la clase 3, ¿ya? La intención es que esto sea, al igual que la fase anterior, una tarea simple, no quiero que se compliquen, pero siempre les dejo el espacio para que cualquier cosa, mi mail está disponible para que pregunten lo que necesiten. También voy a considerar algunas sugerencias que me dieron en la fase anterior de incluir un poquito más a las mujeres en el contenido. Créanme que para mí eso es un honor, así que lo voy a hacer con mucho gusto. Así que espero que ya en la clase del próximo miércoles 26 de agosto podamos ya dialogar un poquito más la clase y que no sea en este formato. Así que vuelvo a retirar lo feliz que me hace poder seguir con ustedes en esta fase y espero que nos salga súper bien de aquí para adelante. Así que un gusto y nos vemos en la próxima clase.